Hipótesis del mundo de ARN. La hipótesis del mundo de ARN es uno de los principales candidatos a la abiogénesis. Propone que la vida en la Tierra surgió a partir de la versátil actividad de las moléculas de ARN, desarrollando posteriormente una membrana celular a su alrededor, y convirtiéndose así en la primera célula procariota. Estas moléculas de ARN no solo fueron el origen de los organismos celulares, sino también de los virus que por su parte no desarrollaron una estructura celular. Historia del mundo del ARN. En 1963 el biólogo molecular Alexander Richtelmeet especuló sobre esta idea en un artículo en el que contribuía a un volumen publicado en honor al fisiólogo y premio Nobel Albert Szent-Györgyi. En 1968 la idea de una vida independiente basada en el ARN se puede encontrar en el código genético de Carl Guese. La expresión mundo de ARN fue empleada por primera vez por el premio Nobel Walter Gilbert en 1986, al hilo de un comentario respecto de las recientes observaciones sobre las propiedades catalíticas de algunas formas de ARN. En 1989, Theodor Otto Diener propuso que fueron viroides los que caracterizaron el mundo precelular de ARN, teoría que viene sustentada actualmente con nuevas evidencias. Es ampliamente conocido por su trabajo en dilucidar la estructura tridimensional de ARN de transferencia, que es un componente del mecanismo de síntesis de proteínas, y por su descubrimiento de una forma levógira de ADN. El descubrimiento de ARN que regulan la expresión génica ha permitido el desarrollo de medicamentos hechos de ARN, como los ARN pequeños de interferencia que silencian genes. Propiedades del ARN. Las propiedades de ARN nos pueden dar una idea de la posibilidad conceptual de la hipótesis del mundo de ARN, aunque su plausibilidad como explicación del origen de la vida se encuentra debatida. Se sabe que el ARN es un eficiente catalizador, y al igual que el ADN posee la capacidad de almacenar información. Una versión de la hipótesis ligeramente distinta es que un tipo diferente de ácido nucleico, denominado pre-ARN, fuera el primero en surgir como molécula autorreproductora para ser reemplazado por el ARN solo después. Estos ácidos nucleicos a menudo se producen y polimerizan más fácilmente bajo condiciones prebióticas. Algunos candidatos serían el AMP, el ANT y el LANG. El ARN como enzima. Las enzimas de ARN o ribosimas son posibles en el actual mundo de ADN, aunque no comunes. No obstante, las ribosimas desempeñan papeles de vital importancia. Las ribosimas son componentes esenciales del ribosoma, el cual es esencial para la síntesis de proteínas. Pero también son posibles muchas otras funciones para las ribosimas aparte de la función de los ribosomas. La naturaleza emplea ampliamente el autosplicing del ARN, y la evolución dirigida ha creado ribosimas con una gran variedad de actividades. Entre las propiedades enzimáticas importantes para el comienzo de la vida se encuentran ARN como almacén de información. El ARN es una molécula muy parecida al ADN y guarda dos diferencias químicas con este. La estructura completa del ARN y del ADN son inmensamente similares. Una cadena de ADN y otra de ARN pueden unirse para formar una estructura de doble hélice. Esto hace posible el almacenamiento de información en el ARN de una forma muy parecida a la que se efectúa en el ADN. Comparaciones de las estructuras del ADN y ARN. La principal diferencia es la presencia de un grupo hidroxilo en posición 2' del azúcar ribosa en el ARN. Este grupo hace que la molécula sea menos estable. En las regiones flexibles del ARN, por ejemplo, las que no están constreñidas por la doble hélice, pueden ser atacadas químicamente por el enlace fosfodiéster adyacente de modo que se puede escindir. El grupo hidroxilo también fuerza a la ribosa a adoptar la conformación C3 endo en lugar de la más habitual C2 endo del ADN. Esto fuerza a la doble hélice a adoptar una conformación ligeramente diferente a la de ADN. El ARN también utiliza un grupo de bases diferente a adenina, guanina, citosina y uracilo en lugar de adenina, guanina, citosina y timina. El uracilo es químicamente similar a la timina, aunque emplea menos energía para producirse. En términos del apareamiento de bases esto no tiene ningún efecto, ya que la adenina puede unirse al uracilo perfectamente. Sin embargo, el uracilo es un producto de la transmutación por daños de la citosina, haciendo que el ARN sea particularmente susceptible a mutaciones que pueden reemplazar un par de bases GC por GUO. Limitaciones en el almacenamiento de información en el ARN.
No es fácil almacenar grandes cantidades de información en el ARN. Las propiedades químicas del ARN hacen que las moléculas grandes de ARN sean inherentemente frágiles y se puedan fragmentar con facilidad, siendo posteriormente descompuestas en nucleótidos por hidrólisis. Las bases aromáticas también absorben fuertemente la fracción ultravioleta del espectro, y podrían haber sido susceptibles de daños y descomposición por la radiación de fondo. Estas limitaciones no hacen que sea imposible la utilización del ARN para almacenar información, sino solamente exigente desde el punto de vista energético, para reparar o reemplazar las moléculas dañadas de ARN, y propensas a la mutación. Mientras que esto hace que sea poco adecuado en la actual vida optimizada basada en el ADN, lo pudo haber sido para la vida primitiva. Pruebas. La hipótesis del mundo de ARN se basa en la capacidad de ARN de almacenar, transmitir y duplicar la información genética, de la misma forma que lo hace el ADN. El ARN puede actuar también como una ribosima, una enzima hecha de ácido ribonucleico, debido a que puede reproducirse a sí misma, desarrollando las tareas del ADN y de las proteínas, enzimas. Se piensa que el ARN fue capaz de tener su propia vida independiente. Así, mientras que no se encontraron nucleótidos en el experimento de Miller y Urey, sí se encontraron en las simulaciones y experimentaciones de otros investigadores, especialmente en las de Juan Oro, quien sintetizó adenina a partir de ácido cianhídrico. Experimentos con las ribosimas básicas, como el ARN viral Q-beta, han demostrado que las estructuras de ARN autorreplicantes sencillas pueden resistir incluso a fuertes presiones selectivas, como los terminadores de cadena de quiralidad opuesta. Walter Gilbert fue el primero en usar la expresión mundo de ARN en 1986. No obstante, la idea de vida ARN independiente es más antigua, y se puede encontrar en el libro de Carl Guese The Genetic Code. 5 años antes, el biólogo molecular Alexander Rich, del Massachusetts Institute of Technology, ya había propuesto gran parte de la misma idea en un artículo escrito para un volumen publicado en honor del Premio Nobel de Fisiología Albert St. George. Dificultades con la hipótesis. Puesto que no existen rutas químicas para la síntesis abiogénica de nucleótidos a partir de las bases pirimidínicas de citosina y uracilo bajo condiciones prebióticas, podría ser que los ácidos nucleicos no las contuvieran. Resulta revelador que el nucleócido citosina tenga una vida media en aislamiento de 19 días a 100 grados, y 17.000 años en agua helada, lo cual es aún muy corto para los tiempos a escala geológica. Otros autores ponen en cuestión que la ribosa, y otros azúcares del esqueleto de los ácidos nucleicos puedan ser lo suficientemente estables como para encontrarse entre el material genético original. Por ejemplo, se sabe que el enlace éster entre la ribosa y el ácido fosfórico en el ARN es propenso a la hidrólisis. Además, la ribosa tiene que ser toda del mismo enantiómero, porque cualquier nucleótido con una quiralidad diferente actuaría como terminador de la cadena. Detalles del mundo de ARN. Mecanismos propuestos para la síntesis prebiótica de ARN. Los nucleótidos son moléculas fundamentales que se combinan en serie para formar ARN. Consisten en una base nitrogenada unida a un esqueleto de azúcar fosfato. El ARN está compuesto por largos tramos de nucleótidos específicos ordenados de tal modo que su secuencia de bases porta información. La hipótesis del mundo de ARN sostiene que en el caldo primigenio o sándwich primigenio existirían ya los nucleótidos en disolución. Estos nucleótidos formarían enlaces de forma regular con otros, que se romperían porque el cambio de energía era bajo. No obstante, ciertas secuencias de pares de bases tendrían propiedades catalíticas que disminuirían la energía para generar su cadena, haciendo que permanecieran juntos por periodos de tiempo más largos. A medida que se alargaba la cadena iba atrayendo los nucleótidos que encajaban de forma más rápida, haciendo que la cadena se formara más rápidamente que su velocidad de degradación. En los meteoritos metálicos es relativamente abundante el fosfuro de hierro y níquel, un mineral que en contacto con el agua libera radicales fosfato solubles en agua. Se ha propuesto que estas cadenas eran las primeras y más primitivas formas de vida. En el mundo de ARN las diferentes cadenas competían entre ellas por los nucleótidos libres y estaban sujetas a la selección natural. Las moléculas más eficientes de ARN, aquellas capaces de catalizar eficientemente su propia reproducción, sobrevivían y evolucionaban, formando el moderno ARN.
La competición entre los ARN pudo haber favorecido el surgimiento de una cooperación entre cadenas diferentes, abriendo la vía para la formación de las primeras protocélulas. En algún momento las cadenas de ARN desarrollaron al azar propiedades catalíticas que ayudaban a los aminoácidos a unirse mediante enlaces peptídicos. Estos aminoácidos podrían entonces contribuir a la síntesis de ARN, proporcionando a esas cadenas de ARN que actuaban como ribosimas una ventaja selectiva. Con el tiempo fueron reclutadas para la vida el ADN, los lípidos, los carbohidratos y todos los tipos de sustancias químicas que hoy forman parte de ella. Esto condujo a la aparición de las primeras células procariotas, y finalmente a la vida tal y como la vemos actualmente. Desarrollos posteriores de la hipótesis. Patrick Forterre ha estado trabajando en una hipótesis controvertida que establece que los virus fueron el instrumento que produjo la transición del ARN al ADN y la evolución de las bacterias, arqueas y eucariotas. Este autor sostiene que el último antepasado común universal se originó de un ser basado en el ARN que desarrolló un virus de ARN. Algunos de estos virus evolucionaron en virus de ADN para proteger sus genes de ataques. A través del proceso de infección viral evolucionaron los 3 dominios de la vida. Por otra parte, Theodor Diener propone que los viroides, agentes subvirales compuestos por ARN sin proteínas y lípidos, en función de sus propiedades características, los viroides son reliquias vivas más plausibles del mundo de ARN que los intrones u otros ARN que hasta entonces se consideraban como posibles modelos. Si es así, los viroides han alcanzado una importancia potencial al representar las macromoléculas más plausibles conocidas capaces de explicar los pasos intermedios cruciales en la evolución de la vida a partir de la materia inanimada, como la actividad catalítica, replicación propensa a errores, estructura circular del ARN que asegura una replicación completa sin etiquetas genómicas, falta de codificación de proteínas, replicación mediada por ribosimas, la huella digital del mundo de ARN. Esto sostiene que dichas características pudieron haber estado presentes en las primeras moléculas autorreplicantes de ARN. Hipótesis alternativa. Como se ha mencionado anteriormente, una versión distinta de la misma teoría es la del mundo de pre-ARN, en la que se propone que un ácido nucleico diferente precedió al ARN. Como alternativa se ha propuesto al ácido nucleico peptídico. El AMP es más estable que el ARN, y parece que sería más sencillo de sintetizar en condiciones prebióticas, especialmente porque la síntesis de ribosa y la adición de grupos fosfatos son problemáticas, porque no existía ninguna de las dos. Se ha propuesto el ácido nucleico de treosa como punto de partida, así como el ácido nucleico de glicerol. Se ha propuesto una alternativa diferente o complementaria al ensamblaje de ARN en la hipótesis del mundo de AP, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Implicaciones del mundo de ARN. De ser cierta la hipótesis del mundo de ARN tendría importantes implicaciones para la misma definición de la vida. Durante la mayor parte del tiempo que siguió al descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick, se consideró que la vida se definía en gran medida en términos de ADN y proteínas. El ADN y las proteínas parecían ser las macromoléculas dominantes en las células vivas, de modo que el ARN tenía el único propósito de ayudar a crear proteínas a partir del plano de ADN. Esta hipótesis sitúa al ARN en el papel central en el origen de la vida, lo cual ha promovido numerosos estudios en los últimos 10 años que han desvelado importantes aspectos en la función del ARN que previamente se desconocían, y demuestran un papel crítico de ARN en la funcionalidad de la vida. En 2001 la hipótesis del mundo de ARN recibió un gran impulso al descifrarse la estructura tridimensional del ribosoma, que revelaba que los lugares catalíticos claves del ribosoma estaban hechos de carne, y que las proteínas no tenían un papel estructural importante y eran de importancia funcional accesoria. Específicamente hablando, se sabe actualmente que la formación del enlace peptídico, que es la reacción que une los aminoácidos entre sí para formar proteínas, está catalizada por un residuo adenina de ARN ribosómico, y por tanto el ribosoma es una ribosima. Este descubrimiento sugiere que las moléculas de ARN fueron con toda probabilidad capaces de generar las primeras proteínas. Otros descubrimientos importantes mostraron que el ARN era más que un simple mensajero o adaptador para transferir moléculas, como es en el caso de las riboproteínas nucleares pequeñas, snRNP, en el procesamiento del pre-mRNA y la corrección del ARN.
ARN editing, y la transcripción del ARN en eucariotas en el mantenimiento de los telómeros, y en la reacción de la telomerasa. Véase también referencias bibliografía enlaces externos. Bien referencias bibliografía enlaces externos. Bien referencias bibliografía